En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos enseguida y comenzó a enseñarles y les dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de gozo, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Definitivamente hay algo que quiero que entiendan para que ustedes puedan captar un poco esto, porque a veces es un poco difícil entender el Evangelio o entender la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita con una mentalidad diferente a la occidental. La palabra de Dios hace alusión a la tradición semita. ¿Cómo se llama la tradición? Semita. La tradición semita es la tradición original, la que ha fundado precisamente los pueblos orientales. Esta es una tradición oriental, es otro tipo de mentalidad. El Evangelio y todo lo escrito aquí tiene tradición semítica, semita. Eso quiere decir, es una concepción de la vida diferente. ¿Por qué es importante que entiendan esto? Porque si no, nunca van a entender la palabra de Dios. Nosotros tenemos una confrontación frente a la concepción de la vida. Nosotros fuimos educados cristianamente en una concepción semita e intelectualmente en una concepción helénica, es decir, griega. Porque desde que usted entra a la escuela y toda su formación universitaria, ese esquema responde a una estructura mental griega. La filosofía y toda esta estructura pedagógica de la filosofía corresponde a una estructura mental completamente diferente. Para que ustedes entiendan las dos vertientes, más o menos les doy unos tips pequeñitos. La concepción semita cree que el tiempo parte siempre del presente. O sea, hoy, el hoy. Por eso cuando ustedes escuchan las narraciones judías, en todas las narraciones judías siempre comienza el padre de familia o el que está a la cabeza, comienza a contar la historia.
y siempre se da esta pregunta, por ejemplo, en los bar mitzvah o en la Pascua judía. Entonces siempre hay esta dramatización de este diálogo en la cual se le pregunta al que es cabeza, ¿por qué hacemos esto? Y él comienza, porque hoy es, por ejemplo, la Pascua del Señor. ¿Y por qué celebramos la Pascua del Señor? Y él comienza a ir hacia atrás desde el presente, hasta que llega al origen. Pasa por los profetas, llega Moisés y explica todo el misterio de la salvación. Entonces el semita, para el semita la existencia parte del presente. ¿De dónde? Presente. O sea, del hoy. La concepción griega es diferente. El griego parte siempre del pasado. El semita cree que la historia no se repite, es un eterno presente que va así lineal, no se repite, va derecho. En cambio, los griegos piensan que la historia es cíclica, que vuelve y retorna y repite acontecimientos y hechos y circunstancias. De ahí surgen muchas ideas, como la de una idea platónica, perdonen el curso de filosofía que les estoy dando. De ahí nacen muchas ideas como las ideas platónicas. Una de ellas, la más famosa, es la idea de lo que llamamos las reminiscencias, que es la primera idea platónica por la cual después en la evolución esta idea pasó de la cultura helénica, no se sabe todavía, eso no se sabe. Acuérdense que lastimosamente hay un bache en la historia grandísimo en la sucesión del aprendizaje del hombre, grandísimo, con la quema de la biblioteca de Alejandría. O sea que quedó un bache grandísimo en el proceso de conocimiento. No se sabe cómo llegó Platón a esos pensamientos, porque coinciden con pensamientos que migraron a culturas orientales. Ya van a entender por qué. Porque la concepción de las reminiscencias tiene que ver después en su evolución con la concepción de la reencarnación, que hizo juego con la mentalidad cíclica y por la cual se cree que la vida vuelve a ciclos reiterativos permanentemente. Entonces la gente va creyendo, hay gente católica que cree en la reencarnación. Entonces cree que ahora es don Pepito y doña Pepita y que después era una vaca que se la van a comer tal vez, o no sé en qué va a reencarnar usted. Esa es una mentalidad que nace de esa concepción griega y que no tiene absolutamente nada que ver con la concepción semita de la vida. Por eso los semitas escriben diferente. Ellos escriben de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Y los griegos de izquierda a derecha. Son elementos, no voy a entrar en más detalle de esto, pero es para que ustedes vayan entendiendo que uno entonces fue formado en una escuela griega, porque ustedes desde que entran a la universidad, su aprendizaje, su estructura mental, se la formaron en una estructura griega, y por otro lado su formación cristiana, su formación religiosa es semítica. Pero usted no entiende el semitismo primitivo, no lo entiende porque usted no fue educado en esa conciencia semita, no fue educado en esa mentalidad. Entonces, a un judío todos los elementos que tiene esto le hablan, todos los elementos le dicen, porque es su contexto, es su realidad, es su cultura. A nosotros no. Nos parece una cosa rara. Muchas cosas nos parecen una fantasía. Bueno, y les hago esa explicación para que ustedes entiendan
Eso, hoy día es muy difícil, obviamente, entrar con una mentalidad cristiana en una mentalidad griega del tercer milenio, en una mentalidad demasiado racionalista, demasiado sobrada, en la que absolutamente todas las cosas tienen razón. Bueno, y muchas otras cosas se explican a su manera, en las que cada quien tiene sus conceptos de vida. Hoy día, por ejemplo, se han replanteado intelectualmente todas las concepciones humanas, absolutamente todo. Entonces, cada quien piensa lo que quiere. Y hay otros tipos de evoluciones que es interesante que ustedes las entiendan para que ustedes puedan comprender de dónde vienen muchas tendencias humanas. El ser humano siempre ha venido afectado por lo que la cultura le enseña. Es la que forma su pensamiento. ¿Cómo se forma el pensamiento? ¿Quién me dice algo? Digan algo tranquilos. ¿Cómo se forma el pensamiento? ¿Cómo se forman las ideas? Sí, las experiencias, pero hay un elemento clave. Hay un elemento clave que es el que forma. ¿Cómo se llama? El lenguaje. El lenguaje. Por eso cuando usted le enseña a un niño a hablar, cuando le está enseñando a través del lenguaje, usted le da todos los códigos de valor, todos los elementos con los cuales usted le genera una mentalidad y le genera una idea. Usted genera conceptos a través de palabras. Esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es aquello, esto es lo otro, usted genera, así forma el pensamiento, así forman las ideas. Y durante todas las épocas ha habido corrientes muy fuertes en las cuales el ser humano ha estado, que ha querido entender su realidad. Pero ese ser humano, lastimosamente, si no se entiende a sí mismo, si no entiende, va a vivir como la deriva de lo que le digan, porque no se conoce, no sabe cómo se forma o se estructura su pensamiento, entonces lo que le digan. Pero habrá cosas que no las entenderá. Hoy día es muy difícil hablarle a personas ilustradas, a personas doctas en el sentido de la formación intelectual, porque inmediatamente, si yo estuviera en este momento en un ámbito universitario, hablando básicamente de, qué sé yo, de la filosofía del lenguaje o cualquier cosa de estas, tal vez podría ahí tener muchas personas que con base en muchos presupuestos podrían comenzar a debatirlo todo, a debatirlo todo. Usted se ha dado cuenta que cuando usted intenta decir algo en su familia, generalmente le dicen, ¿usted de qué siglo es? Pero esa mentalidad que tiene usted, papá, es que usted es muy anticuado, usted actualícese, papá, ¿qué le pasa? Usted piensa con una mentalidad, ya está pasado de moda usted. Y la sociedad va generando seres humanos que hoy día nosotros ya no conocemos. Sus hijos, sus nietos, son hijos de otro fenómeno de época que usted ya no entiende. Y ni ellos le entienden a usted, ni usted los entiende a ellos. Por muchas razones, en todos los sentidos. Entonces, claro, desde esas perspectivas se van formando mentalidades que aparentemente son más prácticas, más acertadas, más reales que las nuestras. Sí, prácticas, sensatas, convincentes, son bien complejas. Les voy a dar otro ejemplo, pero sin ánimo a volver esto una clase de filosofía o de técnica, pero es para que me entiendan, porque como casi nunca los tengo aquí, les puedo enseñar algo, entonces aprovechamos.
Les voy a poner la comparación. Hay un fenómeno de época que se nota relevantemente más hoy día. Por ejemplo, las etapas del pensamiento últimas se concretan en dos fases. Una, el modernismo, y la segunda, el posmodernismo. ¿En cuál época cree usted que vivimos en este momento? ¿En cuál época? O sea, este momento, ¿cuál es la mentalidad que rige? ¿El qué? El modernismo. No. El posmodernismo. Yo sé por qué usted dijo que el modernismo. Porque es que usted fue formado en el modernismo y todavía piensa igual en el modernismo. La mentalidad moderna es una mentalidad racional, estructural, fundamentada en los principios, fundamentada en los códigos de valor, fundamentada en las verdades absolutas. Entonces, por eso usted iba a donde su papá y su papá le decía, esto es así. Y así, y usted decía, ¿y por qué es así? ¡Así es! Y se acabó. No pregunte más. Porque yo lo digo, o así es. Y usted fue formado en esa mentalidad así, radical, cuadrada. Y de pronto usted ir más para allá, no puede. El hombre postmoderno todo lo explica lógicamente. 2 y 2 son. Ok. El hombre postmoderno tiene respuestas inmediatas, como estas, por ejemplo. ¿De qué color es el fondo? ¿De qué color es el fondo? Blanco. ¿De qué color es? ¿Seguro? ¿Blanco? ¿De qué color es? Blanco. Puros modernistas, gente moderna. El posmodernismo, miren, el padre del modernismo es un señor que se llama Descartes y que tiene una máxima que dice, pienso, luego existo. Muy bien. El posmodernismo entró en crisis en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué entró en crisis? Porque hizo un planteamiento lastimosamente desenfocado acerca de la selección humana, de las razas, de la selección de las razas y el decante de lo que no es puro. Y ese es el nazismo. Y muchas de estas líneas comenzaron básicamente a ir descartando al ser humano porque no llenaba estándares. Y acuérdese, otro padre del modernismo es Maquiavelo. ¿Cuál es la máxima de Maquiavelo? El fin justifica los medios. Entonces, si lo que usted busca es bueno, hágale, hágale. Ese es el fin justifica los medios. Muy bien. ¿Qué sucedió o qué es lo que llega a suceder? Después de todo ese conflicto que hay con la Segunda Guerra Mundial, viene una especie de rechazo a la lógica que rigió hasta ese día. Y viene un rechazo y una protesta. Y ahí es donde estalla, en un periodo que se llama la generación del 68. Muchos son hijos de esa generación. Estalla una especie de nostalgia, una especie de grito de, no queremos seguir estándares de nadie, no queremos seguir el formato de nadie. Vivamos libres, cojamos la maleta, dejemos todo y vayámonos a andar la tierra, porque si nos vamos a morir, pues al menos que disfrutemos. Y aparece el hipismo, el nadaísmo, eso, que nace precisamente de esa como ya no creer en nada, no creo en nada.
Y entonces aparecen, muchos se dejaron el pelo largo. Si usted va a las fotos de sus abuelos o de sus tíos, tienen el pelo largo. Muchos tienen bueno, hay muchos que no guardan esa foto, esa la rompieron, o los tíos, pero tienen el pelo largo, tuvieron su periodo de fumaron marihuana, y andaban con su peace and love, paz y amor. Muy bien. Eso fue lo que sucedió. A muchos países no les llegó esto, pero les llegó después. Eso es como todo. Hoy día las generaciones, díganme, en este momento, ¿cuál es la época de la adolescencia? Díganme, en este momento. ¿La adolescencia suya en qué etapa fue? Como a los 13 más o menos, como hasta los ¿qué? 16, 18 algunos, ¿sí o no? Y ahora comienzan los 18 y como que se supera los 25. Créanme que así es. Pues bien, esta gente posmoderna dio origen a una generación de un ser humano que ya no cree en lo que es 2 y 2 son 4. Ya no cree en la lógica. Ahora cree en el sentimiento, cree en la emoción, creen en esto, en la sensación. Entonces, este ser humano actual, posmoderno, ya no dice como Descartes, pienso, luego existo, sino siento, luego existo. La máxima es el sentimiento, la emoción. A una persona posmoderna le cuesta decir te amo, te quiero. Y ahí está la constancia. Muchos de ustedes nunca escucharon de su papá o de su mamá expresiones como esas. Les costó decirlo, no les enseñaron a dar un abrazo, a expresar. Hoy día ya nos volvimos absolutamente melosos. Son cambios de cultura y cambios de mentalidad. Y hoy día el ser humano, el hombre, entonces ya no cree en nada que suene a verdades absolutas, ya no cree en principios fundamentales, ya no cree en la verdad, ya no cree en el amor, ya no cree en la justicia, ya no cree en nada de estos valores que llamábamos absolutos. ¿En qué cree? En lo que convenga. Entonces ya usted dice, ¿de qué color es esa pared? No. Le van a decir, eso no es blanco, es como un perlado, como un... No, hueso no me eche ese hueso, no, eso es como un marmolizado, un no sé qué, Las verdades son relativas, eso es malo, mija. Entonces, ¿qué dice el posmoderno? ¿Quién lo dice? ¿Será malo para usted? Que ya vea la edad que tiene, usted tan aburrida que es. Pero para mí es muy bueno. ¿Quién dice que sea malo? Eso es malo para el que ya no puede, pero para el que puede. ¿Me entiende? Todo es relativo, todo absolutamente relativo. Entonces usted va a hablarle hoy a alguien, hoy día, y ya no hay verdades en las que usted puede decir, esto es verdad. No, esto es verdad. ¿Quién lo dice? ¿Sí ve? Es muy difícil hablarle al hombre posmoderno. Y ese es el fenómeno que el hombre posmoderno es el hombre de la exterioridad, volcado hacia afuera. Le gusta la exterioridad, le gusta que lo vean, porque como todo lo que importa es lo sensible, lo que se ve. Entonces le gusta, es el hombre de la apariencia. Por eso hoy día lo que prima es la apariencia. Por eso se han puesto de moda tanta técnica audiovisual, tanta técnica, porque lo que importa es impactar, generar una imagen que agrade. De momento, lo que haya de allí para abajo no importa. ¿Me entienden? Imagínense, y no he empezado la homilía todavía, Dios mío, estoy en la introducción. Estoy solo en la introducción.
No, pero tranquilos que yo no me voy a alargar mucho. Además, ¿sabe por qué? Porque esto se lo voy a seguir explicando durante varios domingos, porque es el mismo tema, las bienaventuranzas. Hablar de este tema, entonces es muy difícil. Súmele a esto la psicología actual, positivista, esta psicología del afianzamiento de la personalidad, en la cual viene toda esta doctrina de tú puedes, tú eres grande. Usted que es psicóloga, a ver, ayúdeme. Afiance su yo, libere sus energías negativas, libérese de su... valórese, suba la autoestima. Usted es importante, créanme, eso no es malo, es importante. Pero genera una controversia muy fuerte frente a esta mentalidad. Usted con todo eso, en lo cual le están diciendo miles de cosas, y usted viene y escucha es una cosa como esta. Primer renglón. Dichosos los pobres de espíritu. Usted lee esto y usted dice, vida la mía, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Y esto cómo se come? ¿Cómo se aplica? Dichosos los pobres de espíritu. Y como uno ha escuchado, generalmente en mi patria, en Colombia, que la gente a veces dice cosas fuertes, dice, oiga, este es como pobre de espíritu. ¿Qué le están diciendo? No, como tonto, ¿no? Como bobo, este es como bobo, corto de espíritu. ¿Sí ve? Son mentalidades, y entran en mentalidad en choque. Ustedes muchas veces dicen, ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no me escuchan? Porque tal vez no estamos entendiéndonos, estamos con fenómenos mentales de época que usted no entiende. Usted no está comprendiendo al ser humano de hoy. Eso es lo que yo le quiero explicar. Si usted quiere entender al ser humano de hoy, tiene que acercarse más y tiene que comenzar a leer un poquito más, a estudiar, a comprenderlo. Tiene que comenzar a valorar a ese ser humano de hoy que no procesa de la misma manera que usted, no procesa todo. Entonces, para poder acercarse a la verdad, uno tiene que tratar de captar en dónde tiene esta persona puesta su mentalidad. ¿Perdón? Le toca cambiar de canal, ¿cierto? Eso es. Esta es una verdad, pero es una verdad que entra en contravía. Estos valores del Evangelio. Dichosos los que lloran. Procéseme eso. ¿Vio? Eso entra en reversa. Dice usted, no, pero el Padre siempre está muy anticuado, eso me entró en reversa. ¿Qué voy a hacer yo dichoso por estar llorando, pues? ¿Sí ven? No quiero con esto generar una especie de apatía al Evangelio, sino darles a entender, ayudarles a comprender por qué a veces yo escucho esto y no me dice nada. Estoy tan influenciado por una mentalidad que recibo todos los días en la televisión, en la radio, en esto, que esto ya no me dice nada. Bueno, bendito sea Dios, esta ya es la postura triunfal de nuestro Señor Jesús. Pero la cruz que está allá atrás es una abominación. Usted mira la cruz y eso es una abominación. En la mentalidad actual eso es una abominación. Le preguntaba un niño al papá. Un niño le preguntaba a su papá esas preguntas que saben hacer los niños que son tan fuertes, ¿no? Le decía el niño a su papá, papá, ¿por qué nosotros tenemos a un hombre desnudo y clavado a un palo? ¿Por qué, papá? ¿Por qué hacemos eso tan fuerte? Eso es violento. ¿Es violento o no es violento? Es un ser humano clavado a un palo, ¿o no? ¿Eso es violento o no es violento? Claro que es violento. Y si usted no lo entiende, lo rechaza inmediatamente, lo procesa negativamente y lo desprecia, porque no se entiende el sentido. Entonces, valores como estos, valores, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los limpios de corazón, dichosos los perseguidos. Usted no va a entender esto desde una mentalidad
en la que usted no ha descubierto en realidad cuál es el valor del Evangelio. El valor del Evangelio. Esto se entiende después de un trabajo bastante grande de superación de muchas mentalidades. Yo se los diría desde otra perspectiva. Miren, este es el lenguaje más avanzado que pueda existir, se lo aseguro. El de más avanzada, absolutamente. Porque si a usted le dicen dichosos los pobres de espíritu, usted debería comenzar a reflexionar, bueno, ¿quién es verdaderamente el pobre de espíritu? Y si se va a la primera lectura, usted va a comenzar a comprender que hay una descripción de ese tipo de personas. Dice, los humildes de la tierra. Pero no el humilde como una persona, porque también la palabra humilde hoy no significa lo que debe significar. Hay gente que dice, ve, tan humilde. Pero humilde es como un grado incluso de degradación. Incluso hasta la gente le dice a la otra, no sea bobo, no sea boba. No baje la cabeza, no sea así. No se deje humillar, no sea tan humilde. Pero no entendemos el sentido de la palabra humildad, el valor de la humildad, el sentido de la humildad que Cristo le ha traído al mundo, el valor supremo. Porque no entendemos muchas cosas, no entendemos ni siquiera la palabra amor. No entiendo el sentido del amor. Y como no entiendo el amor, no entiendo los valores del amor, no los comprendo. Entonces, como no los comprendo, no los asumo, no los aplico en mi vida. Y menos si me dicen cosas como estas, vea. Lo que dice el apóstol Pablo en la segunda lectura. Hermanos, miren entre ustedes esto. Dios no ha llamado a los más sabios, a los más inteligentes, a los más lúcidos. No, Dios llamó a los ignorantes, a los insignificantes, a los despreciados, a los que no valen nada. ¿Sí ve? Usted escucha esto y usted puede tener en un momento determinado la tentación de rechazar este mensaje. Porque porque usted lo puede asumir de esta manera y decir, no, pero es que yo no soy tan poquita cosa. Yo no soy, ¿cómo me están hablando tan duro? Yo no quiero entrar en esta mentalidad. Porque esta mentalidad, para poder entender esta mentalidad cristiana, hay que entender a Cristo. Hay que entender el itinerario de Cristo. Y el itinerario de Cristo solo se entiende desde el amor. Porque Cristo nos enseñó básicamente una forma de vivir en la cual estábamos llamados a vivir en la plenitud, en la libertad. Estábamos llamados a vivir no sujetos a realidades que lamentablemente redujeran nuestra condición humana y la minimizaran, sino a elevarla. Pero para poder elevarla, al menos hay un concepto básico que es importante rescatar. ¿Y qué es corazón del cristianismo? Usted es hijo de Dios. Y el hijo de Dios solamente se le entiende desde el amor de Dios. Mi hijo amado, en quien me complazco. Si usted no entiende que usted nace de la grandeza, usted pensará toda la vida que es una miseria. Tiene que descubrir tu grandeza para que solo, y miren lo que les voy a decir, solo alguien grande sabe ser humilde, sabe ser pequeño. Solo alguien dueño de sí mismo, puede ser paciente. Solo alguien que se domina a sí mismo, señor de sí mismo, puede gobernar sus pasiones desordenadas. Solo alguien con una valoración grande de sí mismo puede poner en su lugar justo cuánto vale él, las cosas y las personas. Si no, no lo va a entender nunca. Entonces,
Tenemos que cambiar de mentalidad. Si queremos entender el Evangelio, hay que cambiar de mentalidad. Y hay que aspirar a algo mucho más grande, a crecer yo. Crece tú, crece. Descubre el verdadero corazón del Evangelio, es decir, aquello que me pone en un plano de verdadera superioridad, grandeza. Hay una frase muy hermosa que repetíamos muchísimo en ciertos momentos de evangelización que dice así: hombre, descubre tu dignidad. Y eso es verdad. Tengo que aprender a descubrir mi dignidad. Una persona que no ha descubierto su dignidad, esa persona no es capaz de dar la vida. Por eso Cristo dice, es que yo no doy, a mí nadie me quita la vida. Nadie me la está quitando. Yo mismo la doy. Solo alguien que es grande es capaz de amar, perdonar, comprender. Alguien que todavía no ha crecido lo suficiente, le cuesta amar, le cuesta entender, le cuesta perdonar. Porque está en el plano, obviamente, solamente de sus desórdenes, de sus pasiones, de su yo, pero no ha crecido todavía. El cristianismo es una propuesta para que usted crezca y primero que todo, sea feliz. Y segundo, bendito sea Dios, permita que los demás sean felices, los ayude a ser felices y no le amargue la vida a nadie. Amén.